Orígenes de la civilización adámica. Capítulo 40. En el Éufrates. Apenas los Kodvas regresaron de la morada de Adamu, se aprestaron a la grande solemnidad inaugural del nuevo santuario del pensamiento que habían levantado para secundar al Verbo de Dios en sus tareas de misionero divino en medio de la humanidad. Antes de todo trabajo mental de importancia, el Kodva debe ponerse en contacto íntimo con la naturaleza en sus primordiales elementos: agua, tierra, aire y fuego, decía su ley. Y comenzaron por sumergirse todos ellos en las piscinas de las salas de baño, mientras el grupo de cantores músicos entonaba la melodiosa canción del agua para buscar la armonía con las entidades que evolucionan y viven en el líquido elemento, las nereidas y las ondinas. Agua mansa, agua dulce, que me cantas tus divinas melodías de cristal, que me lavas con el beso de tus ondas azuladas y me brindas la dulzura de tu paz. Agua mansa, don divino, que me ofreces tu frescura mientras absorbes mi sed. Agua dulce, que me dejas tu energía y tu sosiego y te llevas mis fatigas en tropel. Agua pura, me sumerjo en tus efluvios y te canto con el alma, la salmodia del amor, mientras tú me refrigeras y te llevas la impureza de la carne y las fiebres del dolor. Después cada uno depositaba con amorosa devoción una semilla en la tierra para unificarse con ella como dos buenos amigos que se dan el ósculo fraterno al encontrarse de nuevo en las infinitas vueltas de un largo viaje. Madre Tierra, Madre Santa, Madre amada, que me das de la sustancia que elaboran tus entrañas, en el pan que me alimenta y en la flor que me recrea. Madre Tierra, que te olvidas de ti misma y abres huecos en tu seno y fecundas con tu aliento la simiente que cobijas y alimentas las raíces de los árboles gigantes. Madre Tierra, cuando nada ha quedado que no has hecho, por los mismos que te hollamos en tu grandeza callada, abrazas mi carne inerte, tus entrañas son mi tumba cuando me hiere la muerte, y a los míseros despojos ni el más amante los quiere. Madre Tierra, te bendigo, Madre Tierra, yo te canto, cuando vivo me alimentas y en la muerte me cobijas con tu manto. Del hogar común recogía cada cual unas ascuas encendidas en un pebetero y en larga columna daban una vuelta en torno del edificio quemando esencias y hierbas aromáticas, mientras evocaban en un canto a coro a las inteligencias que dominan el fuego. Llama viva, don divino, purifica las escorias de la vida material. Fuego santo, que calienta y das vida, como el seno maternal. Fuego santo, las esencias dan perfume cuando sienten tu rojizo resplandor, como esencia dan las almas cuando en ardiente agua viva las purifica el dolor. Y hecho esto, y antes de entrar en la mansión de la sombra, aspiraban por 3 veces con gran fuerza el aire puro de la pradera y del bosque, bendiciendo al Altísimo mediante un elevado pensamiento,
por el magnífico don del aire, gran conductor de ondas armónicas y generador de fuerzas y corrientes necesarias a la vida de los seres. Hálito puro que soplas como una suave caricia, ola de esencia divina que todo lo purifica. Airecilio que me bundo, brisa que hueles a flores, ola que vas y que vienes como un mensaje de amores. Eres el beso que deja el Dios amor a sus hijos, aire puro que me besas, como a Dios yo te bendigo. Aire puro que me alientas y mi sangre purificas, portador de vida nueva, renovador de energías. Como el agua, como el fuego, como la tierra, eres mío. ¿Quién podrá jamás quitarme todo cuanto es don divino? Aire puro que me traes, vibración del infinito, aire puro que me alientas, como a Dios yo te bendigo. Y de pie, y cada cual en su sitio, escuchaban la lectura hecha por el Kodva designado para ello, de las elecciones hechas en el Consejo de Negadá para el desempeño de las distintas ocupaciones de cada cual. Consejo de Gobierno. Sicedón, Tubal, Senio, Boindra, Seloín, Daves, Shinar, Nebo, Sabiel y Audino. Administradores, Senio y Aldis. Auxiliares, Abelio, Joved e Ibrim. Cantores y músicos, Boindra, Daves, Saín, Elí, Osías, Madián, Bodín, Yataniel, Agnis y Erech. Guardianes del archivo, Shinar y Eberi. Auxiliares, Suri y Akatsu. Guardianes de la mansión de la sombra, Areli, Onam, Jamín, Eber, Anok y Jeuel. Instructores, Boindra, Daves, Sicedón, Tubal y Seloín. Entre los demás fueron designados los que serían suplentes. Los turnos para la concentración espiritual permanente se dividirían en grupos de 10 kodvas. Cuando la lectura terminó, todos los kodvas se inclinaron profundamente durante unos minutos, con lo cual demostraban la aceptación de todo lo dispuesto. El cuerpo de músicos ejecutaba una suave melodía, los guardianes del recinto quemaban los perfumes, corrían los cortinados de la oscuridad, apagaban los cirios y sentados en sus estrados de piedra, tapizados con cojines de paja de trigo y tejidos de lana, en profundo silencio, elevaron su pensamiento conjunto al infinito para unirse y confundirse con su aliento divino por medio del olvido y de sí mismos, del renunciamiento voluntario a todos los placeres de la carne y por el más puro y desinteresado amor. Cuando llevaban 40 minutos de concentración, la sala se llenó de claridad y de entre las plantas acuáticas que adornaban la inmensa pilastra, vieron surgir el doble etéreo de Abel que irradiaba de sus manos y de sus ojos fortísimas corrientes de luz y de energía en el agua de la fuente y después en dirección de los kodvas que rodeaban la sala.
Los sensitivos del estrado delantero entraron en el sueño hipnótico y entonces vieron el majestuoso desfile de los millares de almas errantes que desde el plano espiritual secundarían la misión redentora del Verbo de Dios, y a los que ya sumidos en la turbación estaban para encarnar en esos momentos. Entre ellas estaban los Kodvas desencarnados en los últimos tiempos y que pudieron ser reconocidos por los que juntamente con ellos habían vivido en unos u otros de los santuarios y refugios existentes en aquella época. Vieron asimismo largas filas de seres vestidos con túnica color de marfil y otros, menos numerosos, de color amarillo oro, con gorro y cinturón azul zafiro. Y los Kodvas más versados en las tradiciones e historias de pasados tiempos comprendieron que tales seres pertenecían a escuelas de sabiduría que el Verbo de Dios había creado en sus anteriores etapas terrestres, como los profetas blancos de Anfión y los dactilos de Antulio. Ambas escuelas habían existido en la desaparecida Atlántida. Toda esta clarividencia fue rápida, empleando menos tiempo del que se tarda en escribirlo, y en verdad que fue muchísimo obtener, dada la circunstancia del cansancio material de los viajeros y del recinto que aún no estaba del todo preparado. Era de la incumbencia de los administradores el velar por todo lo relativo al bienestar material de los Kodvas y de la familia de Adamu, con la cual quedó establecido un lazo tan fuerte de unión que la caverna vino a ser como una prolongación del santuario. Aldis fue pues el encargado para velar más de cerca sobre los que eran sus hijos. Senio, especie de jefe en la administración, debía atender a las múltiples necesidades que se fueron presentando al correr del tiempo, pues pronto corrió por aquellas comarcas la noticia de que la paz era una especie de consolatorio para todas las miserias de la vida humana, y mucho más cuando llegó a saberse que el Tidalá de la Grande Alianza de los pueblos del Nilo con los del Éufrates se encontraba alojado permanentemente en aquella casa. Fue pues necesario instalar parlatores o recibidores en las dependencias de la planta baja del edificio, mientras Carono, con una cuadrilla de picapedreros y talladores, disponía las columnas necesarias para circundar el edificio de pórticos en que pudieran refugiarse las gentes que concurrían a diario en muchedumbre, resultando pequeñas las hospederías para tal concurrencia. Pronto los Kodvas se vieron obligados a ser maestros, médicos, árbitros, administradores y consultores de aquellas poblaciones, de aquellas tribus entre las cuales no había aún una idea bien definida respecto al origen y destino del ser, y mucho menos de las leyes y fuerzas que le gobiernan. La elevación moral e intelectual de los Kodvas les dio pronto un gran ascendiente sobre
las multitudes, que comenzaron a mirarles como a seres extraordinarios. Toda la antigua sabiduría del Oriente no reconoce otra cuna ni otro origen que este, y de ahí la notable semejanza en los principios fundamentales de todas las antiguas filosofías y religiones. Zoroastro, el creador del Zen-Avesta de los persas, fue el Kodva Sahin en otra etapa de vida terrestre, como Confucio fue la reencarnación de Dades, el Kodva que formó parte del Consejo del Gobierno de la Paz en los valles del Éufrates. Todas las antiguas filosofías son como chispazos de luz de un mismo fuego, como hilos de agua de un mismo manantial, como ramas de un mismo árbol gigantesco. La verdad eterna y única traída a la tierra por el Espíritu de Luz, guía de esta humanidad desde los comienzos de la evolución del planeta. Asombra y maravilla esta divina corriente de luz iluminando las tinieblas de la ignorancia desde los lejanos orígenes de la humanidad, reapareciendo incesantemente en períodos de milenios, y cada vez que la malicia y la ignorancia de los hombres parecía hacerla desaparecer bajo el amontonamiento inconsciente de fábulas, de leyes inicuas y de dogmas insensatos. Cualquier ser que como yo se tome la tarea de escudriñar desde los orígenes de la humanidad sobre la tierra los comienzos de su evolución espiritual, intelectual y moral, llegará ineludiblemente a la misma conclusión, sin poder salir de allí ni hacia un lado ni hacia el otro, porque es la eterna ley de armonía del universo. Forjadas las nebulosas de la materia cósmica al empuje formidable del pensamiento emanado por las inteligencias superiores, cada una de ellas toma a su cargo la evolución de los pequeños o grandes focos de vida que surgen de cada nebulosa, y cada una de aquellas inteligencias en la plenitud de su conciencia no la abandona jamás, ni jamás retrocede en su cometido. La más perfecta evolución de aquellos focos de vida que formó de la materia cósmica con la formidable potencialidad de su pensamiento de amor. Y corriendo por ese infinito camino, he querido llegar a los comienzos de la evolución del Mesías terrestre, con el fin de poder vislumbrar también los orígenes de las primeras inteligencias. Y aunque me he remontado a millones de milenios, he encontrado la misma sucesión infinita de inteligencias superiores creando globos y mundos y sistemas que, llegados a su perfecta evolución, su materia física se disgrega en el cosmos y queda su materia etéreo radiante para habitación de inteligencias más adelantadas, hasta que, llegadas a su vez a ser inteligencias superiores en la plenitud del conocimiento y del amor, se convierten en nuevos creadores de más y más nebulosas, de las que surgen nuevos focos de vida para habitación de nuevas humanidades. 40 años he corrido en el espacio en estas investigaciones y no he podido llegar al fin, sencillamente
porque no tienen fin. ¿Cómo encontrar en esta infinita inmensidad las primeras inteligencias superiores para averiguar su origen, si aunque corra siglos y siglos en el espacio, veré la misma interminable cadena? Un viajero eterno que había corrido más yo me hizo llegar su pensamiento, el cual detuvo mi búsqueda febril y ansiosa. La energía divina era desde toda la eternidad. Sus vibraciones emanaron chispas constantemente. Esas chispas de la energía divina, energía son, y después de prolongadas épocas adquieren el poder de crear manifestaciones de vida rudimentarias al principio y más perfecta después, recorriendo la escala de todas las formas de vida que conocemos, desde el mineral al vegetal, del vegetal al animal y del animal al hombre. ¿Qué principio quieres encontrar a lo que es único principio de todas las cosas? Comprendí este pensamiento de otro peregrino del espacio como yo y detuve mi marcha agitada y febril. Entonces busqué en el plano físico un ser de buena voluntad, alejado de las turbulencias de la vida humana, que me prestara su concurso para brindar a la humanidad terrestre de esta hora el fruto de mis pequeñas investigaciones y de lo poco que mi mente ha sido capaz de comprender en la infinita e inconmensurable grandeza de la divina energía creadora que llamamos Dios. De todo esto se sigue que es verdaderamente lastimoso el papel que desempeñamos los humanos cuando enlodamos la pluma y lanzamos al viento, como saetas envenenadas, nuestros pensamientos en pugna entre los seguidores de Moisés y los de Jesús, por ejemplo, o los de Jesús y los de Krishna, o los de Moisés y los de Buda, o los de Antulio y los de Abel, y llevamos la defensa ardiente hasta el extremo de que los unos se ceban enfurecidos en el dolor de los otros, persiguiéndose como fieras, hasta llegar al odio en todas sus más feroces manifestaciones. ¿Hay acaso inconsciencia mayor que la que demuestran con su odio de siglos los mosaístas contra los cristianos, o sea, los seguidores de Moisés y los de Jesús? ¿Se puede dar un papel más triste y desairado que el que desempeña un historiador que niega grandeza a Jesús, alegando que Buda trajo antes que él la misma filosofía, siendo así que Buda y Jesús son el mismo espíritu? Debemos, pues, llegar a la conclusión de que la misma armonía que vemos en la evolución material de los mundos se sigue ineludiblemente en la evolución moral y espiritual de las humanidades, bajo la égida luminosa y sabia de la inteligencia superior que la guía hacia su más elevado destino. Queramos o no queramos los habitantes de la Tierra, mientras peregrinemos por los globos habitables de este sistema planetario, estaremos envueltos en el aura radiante de luz y de amor del guía espiritual de este planeta, Mesías o Verbo de Dios, fiel mensajero e intérprete de su ley soberana. ¿Qué papel desempeñan los que niegan sus personalidades humanas,
los que le odian y los que niegan su intervención en la evolución de la Tierra. Exactamente el mismo papel que desempeñaría una hormiga si ésta fuera capaz de sublevarse en contra de la luz del sol que la alumbra y hace fructificar el grano y la yerba que la alimenta. Los Kodvas tuvieron que luchar en su nuevo campo de acción con los restos más atrasados y bajos de una raza que pugnaba por no desaparecer de la Tierra, personificada en los últimos tiempos de la prehistoria por los gomerianos en el continente asiático, de los cuales fueron una prolongación los bárbaros y crueles asirios, como los seguidores de Anfión y de Antulio habían luchado con la barbarie de las hordas salvajes lemurianas, de donde surgieron los aztecas en el ocaso Atlante, origen en parte de las tribus guerreras de América. Asirios y aztecas son hermanos gemelos, y por donde ellos pasaron no se vio más que sangre y devastación. Y ocurría a veces que los hijos de los caudillos de la Alianza tomaban mujeres de entre los gomerianos no como esposas, sino como concubinas, ya que entonces la costumbre así lo permitía. Pero tenían ellas tan malas artes y eran de natural tan malvado que casi siempre se enseñoreaban del corazón del hombre, que acababa por arrojar de su casa a la esposa para dar su lugar a una de estas mujeres aleccionadas por sus sátrapas, verdaderos maestros en las malas artes de la magia negra, en lo que tiene de más repugnante y delictuoso. De vez en cuando aparecían arqueros de la guardia muertos y despedazados en tal forma que ni las fieras los hubieran descuartizado de semejante manera, y era porque habían intervenido en defensa del más débil y en defensa de la justicia, según era la consigna. El Consejo de Gobierno de La Paz llamó a los 80 caudillos para tratar de poner remedio a los desmanes que tan frecuentemente causaban víctimas y desastrosas venganzas en aquellas comarcas. Entonces pudo verse que las tribus afiliadas a la Alianza y que reconocían como jefe supremo al Tidalá del Nilo no eran ya 80, sino 140, pues se habían sumado otras de la vasta Anatolia y hasta del país de Mant, o sea, toda la vasta región encerrada entre la cadena de montañas que bajando desde Ararat circunda todo el valle formado por el Éufrates y el Hildéquel. Y cumplidas las 2 lunas del plazo para la magna asamblea, se encontraron bajo los pórticos de La Paz 140 caudillos, acompañado cada uno por sus hombres más destacados y fieles. Todo el bosque que rodeaba el edificio se vio lleno de tiendas, de elefantes, de dromedarios, camellos y asnos. Aquello era un espectáculo grandioso y original a la vez. Las tiendas de vistosos colores, entre el verde follaje de los cedros, los robles, los cerezos y las viñas, rivalizaban en suntuosidad, pues cada príncipe de tribu aspiraba a deslumbrar a los demás con la riqueza fastuosa de su morada, de sus vestiduras y de su servidumbre. Traían hermosos dones de amistad para el gran rey de naciones, a quien muchos de ellos no conocían. Del simbólico Cordero de Numú
habían hecho ellos una especie de dios tutelar, y juzgando con placer en alto grado al Tidalá, los del país de Mams, Armenia, ricos en oro de Avilá, le traían como don de alianza un hermoso cordero de oro con los ojos formados por dos grandes topacios y parados sobre una plataforma de ónix, vasos de plata, jarrones de cobre y de finas piedras pulimentadas, inmensas placas de oro y ónix o granito rosa y azul, de donde el simbólico cordero de Numú aparecía en todos los tamaños y en todas las formas. Mantos de púrpura con el cordero estampado en plata, inmensas mantas de pieles de oso negro con el corderillo hecho en piel blanca y estampado sobre el fondo negro, y hasta una hermosa lira de ámbar y de oro en que aparecía el cordero de Numú echado en el puente superior de las cuerdas. Era de ver el contraste que formaban aquellos príncipes ataviados de vistosos colores, cargados de oropeles, de corales, de mantos de plumas rojas, azules, amarillas, con la sencilla túnica azulada del Rey de Naciones que les esperaba sentado en el estrado de piedra de la hospedería. Entre Cicedón y Tubal que le acompañaban, sin más signo de su grandeza que el anillo del viejo Chalit, símbolo sagrado que para ellos encerraba la gran autoridad que había heredado de su antecesor. El asombro de los Kodva fue grande cuando vieron toda aquella esplendidez de dones y de ofrendas, y cuando el más anciano de los príncipes se acercó el primero a cumplimentar a Boindra, éste se levantó prontamente y antes de que el anciano se inclinase ante él, le tendió los brazos y lo estrechó tiernamente sobre su corazón. Era el único de los amigos del antiguo Chalit que vivía aún, y el más evolucionado espiritualmente de todos aquellos jefes de tribus. Detrás de él venía toda envuelta en un amplio manto de lino blanco una hija suya, adolescente de 14 años. «Esta es la ofrenda que os presento», le dijo el anciano levantando el velo que le cubría el rostro. «Sadia, mi Sadia», exclamó entre feliz y aterrado, extendiendo sus manos hacia la hermosa aparición. Un extraño temblor le acometió hasta el punto de que Cicedón y Tubal tuvieron que hacerlo sentar nuevamente, pues parecía próximo a perder el conocimiento. El anciano príncipe, que no había comprendido la exclamación de Boindra, creyó que le había disgustado la presencia de su hija y le cubrió de nuevo con el manto blanco, pero Cicedón se apresuró a explicarle que el Tidalá había encontrado gran semejanza entre su hija y la esposa amada, perdida hacía ya años, con lo cual el viejo príncipe se tranquilizó. La niña fue sentada en una inmensa piel a los pies de Boindra, siempre cubierta con su manto de lino, y continuó el desfile de los demás jefes hasta los 140 que habían venido. La riqueza de las ofrendas sobrepasaba a cuanto hubieran podido pensar los Kodvas, pero la ofrenda del anciano del país de Galaad, en las orillas del descensor, sobrepasaba el límite de lo que hubieran soñado.